Te saludamos al especialista, profesor de la Universidad Austral, especialista en Medio Oriente, Said Chaya. Ya está en línea para conversar con nosotros. Said, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta última versión, quiero empezar por este lugar. La posibilidad de que la Autoridad Nacional Palestina, un partido que es opositor a Hamas, ¿no? Hablamos de Fatah. ¿Pensás que es posible pensar que eso empezaría a abrir una luz de esperanza a algo que implique un alto al fuego o algún principio de acuerdo? Sí, entonces brevemente, como para clarificar qué rol juega la ANP. La Autoridad Nacional Palestina, de alguna manera, es la responsable del gobierno de los palestinos sobre los territorios que fueron devueltos a partir del Acuerdo de Oslo. ¿Sí? Entonces, en realidad, aunque tiene unos problemas serios en este momento de legitimidad, la Autoridad Nacional Palestina nominalmente también ejerce su autoridad en la Franja de Gaza. A partir de 2006, esto se interrumpe cuando Hamas toma el control de la Franja de Gaza, pero bueno, así como Hamas es una agrupación, un partido dentro del espacio político palestino, Sí. vale decir que la ANP o la Autoridad Nacional Palestina es a nivel mundial la interlocutora, es decir, la representante de los derechos de los palestinos. En este sentido, Blinken, la propuesta que hace es decir, bueno, que fue una idea que tiró ahí, ¿no? En la reunión que tuvo Sí, hace pocas horas, sí. dijo que, bueno, llegado el caso, la Autoridad Nacional Palestina podría retomar el control que tenía sobre la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, esto yo, bueno, la verdad que no lo veo como un escenario en el corto plazo, en el mediano plazo que se pueda producir. Me parece que la Autoridad Nacional Palestina tiene problemas de legitimidad en la región que efectivamente gobierna, que es Cisjordania, mucho más lo va a tener en Gaza, una región, digamos, que Claro. no controla desde el año 2006. Y además hay toda una cuestión de debate interno sobre la dirigencia palestina que lleva 15 años más o menos sin Mm, elecciones, ¿no? claro. Entonces, yo pondría en duda también la legitimidad de las elecciones y cómo sería aceptado popularmente este eventual gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza. Me parece que lo veo poco probable. Que Las fue una últimas... propuesta de Blinken, ¿no? Sí, Sí. claro. Las últimas novedades que tenemos tienen que ver con un acceso terrestre por parte de las fuerzas de defensa israelí en territorio de Gaza, incluso cercando la propia ciudad de Gaza, también generando una interrupción de la ruta principal que une las distintas regiones allí de la franja. Y a partir de ahí se abren una serie de incógnitas sobre qué quiere efectivamente Israel en el marco de esta incursión terrestre. Hay quienes dicen y retoman un cable que filtró hace pocos días Wikileaks, donde dicen que quieren un desplazamiento de la población de Gaza hacia el desierto del Sinai. Hay quienes dicen que tan solo quieren una negociación para que liberen a los casi 240 rehenes que hay en este momento allí secuestrados por Hamas. Eh, y hay quienes dicen que, bueno, en verdad quieren una ocupación efectiva de ese territorio. Para vos, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, y también entra en ese juego esto que estábamos conversando, ¿no? La posibilidad de una autoridad que no tiene tanto control efectivo, de un partido que es palestino pero que no es Hamas, que pueda llegar a ese territorio con el cual claramente Israel tiene mayor interlocución, ¿no? Para vos, ¿qué está buscando Sí, Israel? claro. Bueno, creo que en primer lugar anular lo más posible la capacidad de fuego que Hamas pueda llegar a tener eventualmente. Creo que Israel sabe que no va a poder eliminar a Hamas. Esto es una posibilidad que veo como remota. Y si en el caso que llegue a eliminar a Hamas, creo que le va a pasar lo mismo que le pasó en el Líbano en el 82. O sea, aniquila una agrupación y después termina surgiendo, 2 o 3 años después, termina surgiendo otra, Claro. digamos, como fue el caso de Hezbollah en el sur del Líbano. Eh, eh, Claro, entonces eso por un lado. Después otros también mencionan, agrego a lo que vos dijiste, la creación de una suerte de franja de seguridad en torno a Gaza, es decir, Sí. una zona de separación de unos 2 o 3 kilómetros que genere una división entre los territorios israelíes y los gazatíes que habitan
que habitan la franja, una zona de ocupación, eso puede ser otro. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta, más allá de esta idea de, bueno, justamente aniquilar la amenaza que eventualmente Hamas representa para los israelíes, no sabemos a ciencia cierta hacia dónde se dirige. Blinken, justamente en función de lo que estaba diciendo, llegó y se reunió con los árabes y realizó una propuesta justamente de pausa humanitaria que el gobierno israelí Sí. rechazó, pero fíjate que incluso los países árabes, inmediatamente después de la reunión con Blinken, dos actores muy importantes, como son, en este caso, Arabia Saudita, el gobierno de Arabia Saudita, por un lado, y por otro lado, el gobierno de Jordania, lanzaron comunicados rechazando abiertamente la postura de Estados Unidos. En el caso de Arabia Saudita fue un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en el caso de Jordania, por ejemplo, fue la reina Rania, a la cual no suelen exponer a este tipo de cosas, denunciando la postura de Estados Unidos, Mm, creo que en una cadena como fuerte. CNN, una de esas, Sí, ¿no? Muy importante. Hacía mucho que no veíamos, ¿no? Esta rivalidad claro. o esta denuncia o este grado de fortaleza, ¿no? En marcar la línea, digamos, por el lado de países árabes que tienen alguna proximidad con, Mm. o tienen diálogo habilitado con el Estado de Israel, como son, por ejemplo, Arabia Saudita y Jordania. Y esto seguramente debe preocupar también de alguna manera a Netanyahu sobre cómo va a encarar el futuro. Ok, Claro. ponerle que, listo, derrote a Hamas como quiera, ¿cómo va a volver a insertarse en la región? Creo que está muy complicado, ¿no? Mirá, una cosa que decía, perdón, el embajador de Arabia Saudita ante Naciones Unidas, me parece muy importante decir, bueno, después de esto, ¿cómo se van a sanar las heridas entre ambas comunidades? Claro. Eso va a ser, ¿no?, casi imposible de resolver. Mm. Ahora te quiero preguntar un poquito más sobre los efectos en la región y la diplomacia que se está llevando adelante, tanto de la ONU como de los distintos países. Pero antes me gustaría reparar en las imágenes que se difundieron el día de ayer con protestas muy importantes en la casa de Benjamín Netanyahu y en otros lugares por parte de israelíes que manifiestan estar en contra de la operación que están llevando adelante en este momento las fuerzas especiales. ¿Eso te parece que puede llegar a tener algún efecto, alguna impronta de aquí a los próximos días? No creo que tenga ningún efecto inmediato, me parece que la operación militar va a seguir adelante. Eh, Creo que a futuro sí puede comprometerlo políticamente. Entiendo que gran parte de los opositores que están protestando en contra de la guerra son los familiares de los secuestrados, que justamente están en contra de una posible incursión terrestre a gran escala, porque entienden que en eso se juega la vida Claro. de estos 240, creo, ¿no? Ujú. 239, una cosa así. Bueno, nada, personas que fueron secuestradas por Hamas el pasado 7 de octubre, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué podemos decir con respecto a Hezbollah? Nosotros estuvimos mirando lo que fueron el acto que llevó adelante esta fuerza y su líder en Beirut, allí en Líbano, llamó mucho la atención. Parecía que se despegó un poco del operativo al mismo tiempo que lo calificó como heroico. O sea, como que dijo, nosotros no tuvimos nada que ver, no fuimos parte de la operación, pero estamos de acuerdo, ¿no? Estoy hablando del ataque que llevó Sí, adelante Hamas en su momento. sí, justamente son creo las dos cosas más importantes que pasaron esta semana. Por un lado, la visita de Blinken, que evidentemente no tuvo ningún resultado, y por otro lado, vamos a ver cómo siguen las gestiones, porque entiendo que estaba por viajar a Ankara a visitar al presidente turco, pero no creo que tenga éxito. Y por otro lado, las declaraciones tan esperadas de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, para ver cuál era la acción que iba a tomar esta agrupación del sur del Líbano, que está directamente alineada con Irán, y la postura fue la que estábamos esperando. Fue decir, bueno, alentamos a Hamas, creemos en la gesta que han realizado, etc. Pero, salvo que haya un ataque a gran escala en el sur del Líbano que afecte los intereses de Hezbollah, no van a intervenir, digamos, ¿no? Es que Irán no tiene incentivos, me parece, para intervenir a gran escala, tiene una serie de problemas económicos y políticos internos, tiene una Mm, serie de acuerdos regionales que está sí, intentando sostener. Entonces no creo que sí, o sea, sí se ve beneficiado, ¿no?, por el escenario del conflicto, sí,
pero eso no quiere decir que pretenda ingresar en el conflicto, salvo que, digamos, se realicen ataques directos a sus intereses en el sur del Líbano. Recordemos que la alianza entre Teherán y Hamas es de alguna manera una coincidencia, una confluencia de intereses, pero no reviste la misma alineación directa, ¿no?, que tiene con Hezbollah, ni mucho menos. Bueno, recién estábamos contando esta noticia del día, si se quiere, que Israel rechazó los planteos de Antony Blinken, es decir, los planteos de Estados Unidos. Es una noticia de alto impacto. Días anteriores se había conocido el rechazo que tuvo, el enfrentamiento casi frontal entre Israel y la ONU, lo que resolvieron los países por mayoría. Hubo esta semana también algunas novedades importantes por parte de varios países de América Latina, o rompiendo relaciones diplomáticas o llamando a consultas a sus embajadores, denunciando, bueno, el impacto, las consecuencias de los ataques que está llevando adelante Israel en este momento, los bombardeos contra la población civil en la Franja de Gaza, incluso en estos centros de refugiados y estos centros de atención humanitaria. ¿Hay algo que pueda detener la acción de Israel en este contexto? Probablemente el único actor capaz de detener o capaz de presionar lo suficientemente a Israel como para que detenga su accionar es Estados Unidos. Entonces, me parece que es necesaria. Pero le acabo de decir que no. Bueno, entonces en ese sentido no hay una salida posible. De todas maneras, estoy seguro que Estados Unidos tiene otras formas de presionar frente a estas intenciones del secretario Blinken, bueno, por ejemplo, dejando de proveer armas a Israel. Puede decir, listo, ok, claro, no vamos a proveer más armas, no respaldamos esta guerra, salen y rechazan el conflicto. Esas pueden ser estrategias que usa Estados Unidos para dejamos de compartir información militar. Claro. No sé, o sea, tiene otras herramientas para poder hacerlo. Decidimos que, no sé, la resolución del Consejo de Seguridad forzando una tregua, no le damos veto, la aprobamos, le damos para adelante. Bueno, y eso Estados Unidos no lo hace. Claro. ¿No? Entonces es una presión que ejerce, una presión tenue, ¿no?, una propuesta que te hace sin ejercer una presión, claro, usando todas sus fuerzas. Si Estados Unidos no tiene capacidad de presionar, ¿quién presiona, no? Entonces, creo que es el único actor en este momento que puede detener, y al mismo tiempo vamos a ver cómo se va posicionando el tema de la opinión pública en Estados Unidos, que está muy compleja. Sí. Hubo una marcha que reunió más de 100.000 personas en Washington. Gigante. Quizá, de alguna manera, estamos hablando sobre la coyuntura, ¿no? Quizá esa opinión pública puede llegar a tener algún impacto en el gobierno de Estados Unidos que, digamos, lo lleve a ejercer un poco más de presión. Pero no creo que en este momento Netanyahu esté pensando en abandonar la ofensiva. Súper interesante, Said. Te esperamos en algún momento aquí también en el piso de IP Noticias para que podamos seguir profundizando y nos cuentes todos estos conocimientos, todo este análisis que nos podés aportar. Te mandamos un gran saludo. Muchas gracias. Hasta luego.